Vamos a ver un video ahora que se volvió viral, que recorrió las redes sociales y que mucha gente miró con atención, a pesar de que no tenía ninguna cosa magnífica, ni extraña, ni rara, ni de esas que habitualmente contienen los videos virales. Era parte del alegato del discurso de un juez aquí en Paraná en el año 2015, en la que estaba dando un veredicto sobre un caso que le había tocado tratar que involucraba a un grupo de personas que estaban siendo juzgadas por un supuesto robo de gallinas, el famoso robo de gallinas. Bueno, él dice en una parte de su alegato algo muy interesante sobre el tipo de personas que habitualmente llegan a los juzgados. Dice, siempre son los mismos. Miren. Pero debo confesar, estoy en algún punto agobiado. Y estoy agobiado porque hace 34 años que estoy en tribunales. Además soy hijo de abogados, así que tengo cierta vinculación anterior aún antes de haber ingresado aquí como escribiente en estos tribunales, en lo que es la justicia, y la justicia penal concretamente. Y estoy agobiado porque las personas que en general están sentadas allí, cuando mi padre ejercía la profesión, se llamaban Toribio, Vicente. Cuando empecé a trabajar yo, ya se llamaban Ramón. Hoy se llaman Kevin, Brian, Jonathan, pero son las mismas personas. Y ese es el agobio que estoy sintiendo. Recuerdo que por ahí alguno de mis hijos me preguntaba, pero papá, ¿vos te acordás la cara de las personas que juzgás? Y yo le decía, no me acuerdo, se me borran. Y este caso me aclaró las cosas. ¿Por qué se me borran? Porque siempre la misma cara. Siempre es la misma cara de la persona que tengo sentada allí. Toribio, Vicente, Brian, Kevin, pero son los mismos. Esto es parte de lo que decía el doctor Pablo Virgal, a quien le agradecemos que nos haya venido a visitar hoy. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo ¿Qué tal? está? Buenas tardes, muchas gracias. Hace tiempo que queríamos charlar de este tema porque por ahí representa lo que mucha gente siente y pocas veces se dice, sobre todo desde el lugar de un juez, en un lugar tan importante dentro de la estructura del Poder Judicial, ¿no? Las víctimas son casi siempre las mismas y los protagonistas de estos hechos son también los mismos, ¿no? También, sí, exactamente. Bueno, esta necesidad que tenemos ahora los jueces, esta obligación de adelantar y de explicar los fallos, ha permitido que la gente nos vaya conociendo también, porque a veces no escribimos todo lo que pensamos. Y cuando explicamos la sentencia, lo que estamos haciendo es que la gente va conociendo por qué escribimos lo que escribimos, quiénes somos, qué pensamos. Uno no pone todo en la sentencia. ¿Qué es lo que me lleva a poner tal o cual cosa? Bueno, lo que explicamos allí. Entonces, por eso hice esa introducción sociológica, si se quiere, que tiene que ver con ese agobio que yo sentía y que sentimos todos, en definitiva, de tener siempre sentados ahí a los mismos. Veo que la gente en general, no quiero decir la gente como una cosa abstracta, pero las personas tenemos la sensación de que la justicia no siempre trata igual a los pobres que a los ricos, por ejemplo. ¿Ustedes son conscientes de esa percepción? Por supuesto que eso es una percepción que además tiene un fundamento bastante importante, un fundamento práctico. Esto ocurre así, la sociedad nuestra, de la cual formamos parte los jueces también, tiene una alta carga de hipocresía también. Entonces pasan esas cosas, por supuesto. Sí, sí. ¿Y eso se puede cambiar? ¿Se podrá modificar alguna vez? Y bueno, sí, en la medida que los jueces nos sintamos más partícipes y asumamos que somos un poder del Estado, que no seamos solamente una válvula de escape para descomprimir los problemas, sino que además de eso, que también es una función muy importante, seamos proactivos, seamos protagonistas y vayamos empujando también esos cambios, ¿verdad? Sí. Doctor, la justicia, la gente tiene la sensación a veces o una percepción de la justicia un poco distorsionada, ¿no? Va en busca casi de una venganza a veces, o una revancha. Y debe ser muy difícil para ustedes como jueces también encontrar el equilibrio. Es verdad, las víctimas muchas veces, no tantas como pensamos. Lo que pasa es que siempre hacemos foco en las personas que realmente, y con razón, no pueden superar esa sensación de haber sido afectados por algo, inclusive por hechos gravísimos, terribles,
Y bueno, por supuesto que naturalmente tienen un sentimiento negativo y hay que entenderlas, por supuesto. Nosotros también lo hacemos, pero los jueces estamos precisamente para dar racionalidad a la respuesta punitiva. Si dejásemos solamente eso en manos del afectado, podría darse alguna distorsión muy importante. Inclusive, si solamente pudieran litigar en cuestiones penales también sin el apoyo del fiscal, ¿quién litigaría? El que tiene dinero. Claro. Y además sería una situación invivible, prácticamente sería la venganza contra un hecho terrible, porque son hechos siempre muy, muy lamentables y realmente feos que tiene que soportar alguien. Entonces, como digo, es natural que tenga ese sentimiento, pero está este Poder Judicial, el Estado, que inviste a los jueces para que apliquen una sanción de una manera racional o encuentren una salida alternativa al conflicto, porque hoy lo que el derecho penal busca no es la aplicación de una pena, es resolver un conflicto que se le plantea, que no es lo mismo. En general, también la exposición pública de los hechos les otorga una presión. Hoy no sé si los medios de comunicación ayudan, colaboran en esto o se terminan convirtiendo en un problema. Y las redes sociales también. Bueno, sí, hay que tener cuidado con eso. Evidentemente es un fenómeno que va creciendo inclusive, y lo de las redes sociales es alarmante, porque además la gente, el 90% de las personas, hay un estudio, no quiero decir 90, pero creo que un 75% de las personas se informan por las redes sociales, sí, y se informan por los memes de Facebook. Sí. No se toma ni siquiera el trabajo de chequear si lo que le está diciendo esa figurita, ese meme, es verdad. Y lo viralizan. Y se informan por eso. Entonces, es realmente preocupante cómo nos estamos informando, no solamente en cuestiones judiciales, en cuestiones políticas, en cuestiones sociales, que van formando opinión de una manera muchas veces distorsionada porque no se ha chequeado la información y sin embargo la aceptamos como tal porque lo vimos en internet y nos llegaron de distintos amigos o por WhatsApp nos llegó lo mismo. Y se prejuzga. Absolutamente. Todo el mundo se siente juez en algún momento, ¿no? Con la capacidad de definir sobre el futuro de otro, sobre una situación. ¿Es difícil ser juez, doctor? Es muy difícil. Y las personas que son llamadas luego a ser jueces, no hablo de juicio por jurado, sino personas que eran agentes fiscales o abogados, cuando tienen que dictar una sentencia, se dan cuenta que no es nada fácil, porque, a ver, uno podría hacerlo como un burócrata más y pasar sin pena y gloria por el Poder Judicial sin nunca tener una decisión que realmente pueda impactar positivamente en la sociedad. Bueno, hay gente que lo hace. Llegó al Poder Judicial, hace la plancha y espera su jubilación tranquilamente. Bueno, hay muchas de esas situaciones, no solamente en el Poder Judicial de Entre Ríos, que los ha habido también. Esto es una cosa que debemos asumir. Hay que dejar de estar tan tranquilos y ver que tenemos una responsabilidad enorme en este momento y que tenemos que levantar una imagen muy deteriorada que tiene la justicia, que hemos hecho méritos suficientes también como para tenerla, no tantos a veces como los palos que recibimos, porque también hay que analizar que lo que sucede en Comodoro Pi repercute acá como si nosotros fuéramos jueces de allá. Entonces, los medios nacionales inundan con noticias de Comodoro Pi y parece que somos todos lo mismo. Y no somos lo mismo, definitivamente no. Yo estoy ligado al Poder Judicial hace 35 años ya. Yo fui empleado judicial mientras estudiaba en Santa Fe, bueno, después me recibí, ejercí la profesión y volví al Poder Judicial. Es decir, pero siempre estuve vinculado en 35 años y como digo ahí, mi padre era abogado, entonces siempre tuve una visión cercana de esto y realmente nosotros somos distintos. Cuando vi ese alegato sobre un hecho tan simple como era un supuesto robo de gallinas, que usted consideró que no había sido tal o no se había consumado como tal y de hecho decidió la absolución de los involucrados, de los imputados, tuve
sensación de que usted lo había pensado mucho, que era una cosa simple pero que lo había meditado mucho. Habitualmente, este tipo de casos o los casos que le toca tratar, ¿los lleva más allá del ámbito exclusivamente de la oficina, del lugar donde usted trabaja? ¿Los piensa fuera de ese ámbito? Bueno, porque uno tiene una formación no solamente técnica en la cuestión de derechos, sino también una formación humana que evidentemente no podemos soslayar. Somos también aquello que escribimos. Y como decía, hoy tienen la posibilidad de ver por qué lo que decimos por escrito lo decimos. De dónde venimos, qué pensamos. Como le digo, uno puede tomar ese asunto como un caso más y sin despeinarse resolver o decir algo. Yo también podría haber resuelto lo mismo, pero sin decir nada. Pero me pareció importante destacar este agobio que sentía de ver siempre sentado frente a mí a la misma persona. Que no quiere decir que sean todos buenitos, entonces resulta que... No, tampoco. Y en una parte de ese adelanto de veredicto yo digo también que no es que robar gallinas sea una cuestión menor, porque a veces, digo más adelante, le roban a una persona más pobre todavía que tiene 2 gallinas. Entonces, como minimizamos el robo de gallinas, no nos encargamos de esa persona que tenía 2. Le robaron la mitad de lo que tenía. Pero como es una gallina, es un caso que no nos importa. Pero para esa persona era la mitad de lo que tenía. Entonces, es pobre, le roban una gallina y tampoco le damos un servicio de justicia porque es desdeñable una gallina en toda la vorágine de trabajo que tenemos. Entonces digo, no, también hay que prestar atención. Es pobre, roba, le roba a otro pobre, a veces más pobre que él, y más desvalido que él. Usted dice mucho que es más lo desvalido mismo. normalmente. Usted dice que es lo mismo, que se debe medir con la misma vara el que roba a un banco o el que se queda con los dineros públicos que el que roba una gallina. No se puede medir con la misma vara. Para eso analizamos la culpabilidad cuando ya entendemos que el hecho ha sido probado, que la persona es responsable del mismo, se le puede imputar el hecho, analizamos la culpabilidad y en la culpabilidad es donde mensuramos la pena. Y ahí analizamos todas estas cuestiones que tienen que ver no solamente con el hecho en sí mismo, que el código dice de 8 a 25. Bueno, ¿por qué de 8 a 25? ¿Cómo mensuramos dentro de esa escala la pena que vamos a aplicar? Bueno, el mismo código nos da pautas muy importantes. Hay que leer el artículo 40 del Código Penal, que tiene pautas muy importantes para mensurar la pena que se aplica al caso concreto. Y es ahí donde analizamos todas estas cosas. Y le debo decir que mis compañeros jueces son personas que tienen sensibilidad, analizan esto, no es que se nos escape. No estamos colgados, enganchados de una antena en la estratosfera. No, para nada. Vivimos con los pies en la tierra. Por ahí, por supuesto, hay gente que puede estar en desacuerdo con lo que resolvemos, pero lo que pasa es que el juicio penal tiene una conclusión binaria. Es inocente o culpable. No hay entonces, punto medio. Claro. Entonces alguien puede estar en desacuerdo. Porque por ahí uno escucha como argumento y dice, bueno, eso es lo que dice la fría letra de la ley. Sí, bueno, está bien, la letra de la ley es fría, pero precisamente para eso está el juez que debe interpretarla y para el caso concreto. No es solamente una cuestión de resolver, por principios. Estos jueces principistas que resuelven porque la ley dice tal cual cosa. Pero pongamos que la ley lo diga. Pero la ley hay que interpretarla para cada caso concreto, porque si no seríamos una maquinaria que lo único que hace es aplicar la letra. Y esto, la realidad es mucho más rica que lo que el código puede prever, que además nunca una ley puede prever todas las situaciones que se nos presentan en la vida. Entonces, es función del juez interpretar eso y a ver hasta dónde podemos llevarla. Y muchas veces las leyes no prevén situaciones que se nos presentan. Entonces, tenemos que ver cómo podemos enmarcar esa situación para dictar una sentencia justa, útil. Y cuando la sentencia es justa y es útil, es casi seguro que hay un apego a la ley. Porque lo vi ahí conmovido en ese adelanto de veredicto. Le quiero preguntar esto. ¿Alguna vez le dolió algún fallo?
Sí, sí, a ver, nunca es agradable condenar a una persona, nunca, sinceramente, aunque por ahí digamos, bueno, la verdad que hizo todo, se la merecía, porque hizo todo para ganarse una pena así. Nadie se pone contento enviando a una persona a la cárcel, pero somos jueces penales, nosotros aplicamos pena y le podemos buscar toda la vuelta que querramos a la pena, pero no deja de ser un castigo. No deja de ser un castigo. Después, en la ejecución de la pena, se verá si puede resocializar, reeducar a la persona, pero cuando aplicamos una pena le quitamos la libertad a una persona. Por eso es que debe aplicarse con racionalidad. Por eso es que las pulsiones de las víctimas pueden ser oídas, y de hecho las escuchamos, pero somos nosotros los que en definitiva tenemos que poner, como dije, racionalidad a la respuesta punitiva. Doctor Vícola, muchísimas gracias por la visita. A Ha ustedes, sido muchas muy gracias. claro. Me parece que además muy útil para mucha gente que nos está viendo a esta hora. Muy amable.